Una madre muere envenenada y meses después alguien envía a la policía instrucciones casi perfectas para encontrar al supuesto responsable, su propio hijo. Incluso les dice dónde buscar el veneno, y cuando los agentes revisan su automóvil, lo encuentran exactamente en el lugar indicado. Parecía una prueba demoledora, demasiado precisa para ser ignorada. Pero detrás de aquellas cartas anónimas se escondía una maniobra mucho más retorcida, capaz de convertir a una familia en un círculo de sospechosos donde el esposo, el hijo y una joven extremadamente cercana terminarían bajo la mirada de los investigadores. Lo que siguió fueron 2 juicios, una condena de 23 años y un giro judicial que muchos años después volvería a ponerlo todo en discusión. Quédate hasta el final para conocer este perturbador caso ocurrido en Estados Unidos. El caso de Mary Yoder. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales, nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Edgar y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. El 22 de julio de 2015, en un hospital del estado de Nueva York, los médicos luchaban por mantener con vida a una mujer de 60 años, cuyo organismo parecía estar colapsando sin una explicación clara. Mary Yoder había llegado apenas un día antes con fuertes vómitos y diarrea, pero su condición se deterioró con una rapidez alarmante. Los especialistas de urgencias y cuidados intensivos no lograban identificar qué estaba provocando aquel cuadro y, ante la gravedad de la situación, advirtieron a su esposo que debía llamar a sus 3 hijos para que pudieran despedirse de ella. Mary sufrió 7 paros cardíacos y finalmente murió aquella tarde. El desconcierto continuó incluso después de su fallecimiento. Era una mujer aparentemente saludable y nada explicaba un deterioro tan violento. Durante la autopsia, sus órganos presentaban un aspecto tan dañado que llegaron a compararlos con los de una persona que acababa de recibir quimioterapia. Sin embargo, aquel examen tampoco consiguió establecer claramente qué había acabado con su vida. Mary había nacido el 18 de marzo de 1955 en Buffalo, Nueva York, dentro de una numerosa familia formada por sus padres, Norma y Arthur, y sus 7 hermanos. En 1975, mientras estudiaba en la universidad, conoció a William Yoder, un joven que llamó su atención por su apariencia y personalidad. La relación avanzó hasta que ambos se casaron, y Mary adoptó el apellido Yoder. Con los años tuvieron 3 hijos, Adam, Tamrin y Liana. La pareja terminó estableciéndose en Whitesboro, donde construyó también una vida profesional conjunta. Durante aproximadamente 28 años, Mary y William fueron propietarios y operadores de Chiropractic Family Care. Su consultorio se convirtió en parte importante de sus vidas, y Mary era descrita por quienes la conocían como una mujer activa, cálida y de carácter positivo. A los 60 años continuaba trabajando normalmente y no tenía ninguna enfermedad. La mañana del 20 de julio de 2015, Mary llegó al consultorio como cualquier otro día. Sin embargo, después de la hora del almuerzo, comenzó a sentirse enferma. A pesar del malestar, hizo un esfuerzo por completar las citas que tenía programadas antes de regresar a casa. Esa noche le comentó a William que creía estar sufriendo algún problema estomacal y decidió descansar esperando recuperarse. No ocurrió. Los vómitos y la diarrea se hicieron cada vez más intensos, y al día siguiente, su esposo la llevó de urgencia al hospital. Inicialmente los médicos pensaron que podría permanecer allí durante la noche y luego recibir el alta, pero su condición empeoró rápidamente hasta llegar al crítico escenario que terminaría con su muerte el 22 de julio. La extraña condición en la que se encontraban los órganos de Mary llevó a realizar estudios más específicos. Los investigadores solicitaron pruebas para detectar distintas sustancias tóxicas, entre ellas arsénico, cianuro y otros venenos habituales. Durante semanas esperaron los resultados, pero todos fueron negativos. La causa de aquel deterioro continuaba sin aparecer en los análisis convencionales.
Un especialista en toxicología planteó entonces examinar una sustancia mucho menos habitual, la colchicina, un medicamento utilizado principalmente para tratar la gota y cuyo margen entre una dosis terapéutica y una tóxica puede ser muy estrecho. En octubre de 2015 llegó finalmente el resultado. Mari tenía una cantidad letal de colchicina en su organismo. Los investigadores evaluaron la posibilidad de una intoxicación accidental, pero las circunstancias terminaron orientando el caso hacia una administración intencional. La muerte de Mari comenzaba a ser tratada como un homicidio. Como ocurre habitualmente cuando una persona muere en circunstancias sospechosas, los detectives comenzaron examinando a quienes estaban más cerca de la víctima, y William quedó bajo especial atención. Revisaron las pólizas de seguro de vida de Mari y buscaron algún beneficio económico que pudiera proporcionar un motivo, pero no encontraron nada que respaldara esa posibilidad. Meses después, surgió otro elemento que generó cuestionamientos. William había comenzado una relación con Kathleen, una hermana de Mari que también había enviudado recientemente. Para algunos familiares, la rapidez con la que ambos se acercaron resultaba difícil de ignorar. William explicaría que la muerte de su esposa le había hecho comprender lo efímera que podía ser la vida y que tanto él como Kathleen atravesaban pérdidas profundas y se habían brindado apoyo mutuamente. Los investigadores examinaron aquella relación y las circunstancias que la rodeaban, pero no encontraron evidencia que vinculara a William con el envenenamiento de su esposa. En noviembre de 2015, varios meses después de la muerte de Mari, aparecieron dos comunicaciones que cambiaron la dirección de las pesquisas. Cartas anónimas fueron enviadas a la oficina del sheriff del condado de Oneida y a la oficina del médico forense de Onondaga. Quien las había escrito aseguraba saber quién había envenenado a Mari y señalaba directamente a su hijo menor, Adam. Una de aquellas cartas contenía un dato mucho más inquietante que una simple acusación. El remitente mencionaba específicamente la colchicina y afirmaba que, si los investigadores registraban el automóvil de Adam, encontrarían un recipiente con esa sustancia debajo del asiento del pasajero. La información era tan precisa que los detectives decidieron comprobarla. La información de las cartas llevó a los investigadores directamente hasta Adam. El joven fue interrogado mientras los agentes inspeccionaban su automóvil para comprobar si aquella acusación anónima tenía algún fundamento. Lo que encontraron parecía confirmar de manera sorprendente las instrucciones recibidas. Debajo del asiento del pasajero había un frasco de colchicina, acompañado por un envoltorio de cartón y un recibo correspondiente a la compra del medicamento. El recibo aportaba otro elemento comprometedor. La transacción estaba asociada a una dirección de correo electrónico que guardaba similitud con varias cuentas utilizadas por Adam. Para los investigadores, la coincidencia entre lo descrito en las cartas y lo encontrado físicamente dentro del vehículo era demasiado precisa para ignorarla. Adam pasó a ocupar el centro de las pesquisas y los detectives comenzaron a entrevistar a las personas que mejor lo conocían. Una de esas personas era Kathleen Conley, conocida como Katie, una joven de poco más de 20 años que mantenía una relación intermitente con Adam. Pero su vínculo con los Yoder iba mucho más allá de ser la novia de uno de sus hijos. Desde hacía aproximadamente 4 años, trabajaba en la recepción del consultorio familiar y había desarrollado una relación cercana con Mari. Su integración era tal que, cuando la mujer murió, Katie fue mencionada entre sus seres queridos en el obituario. Al día siguiente del fallecimiento, incluso publicó un mensaje lamentando profundamente su pérdida. Los detectives pensaron que alguien tan cercano a Adam y a su familia podía aportar información sobre la relación entre madre e hijo. Mientras realizaban esas entrevistas, el laboratorio forense de la Policía Estatal obtuvo nuevos resultados sobre las cartas anónimas. Los análisis indicaban que habían sido preparadas utilizando materiales relacionados con el lugar de trabajo de los Yoder, y, debajo del sello de los sobres, apareció ADN femenino. Los investigadores solicitaron a Katie una muestra de ADN y ella accedió inmediatamente. También ofreció una explicación para que su material genético pudiera aparecer en aquellos sobres. Como parte de su trabajo en el consultorio, acostumbraba a preparar correspondencia y dejar sobres previamente sellados. Para demostrarlo, incluso llevó a los investigadores muestras de sobres y membretes utilizados habitualmente en la oficina. Mientras esa explicación era evaluada, los detectives regresaron a las evidencias encontradas dentro del automóvil de Adam.
Cuando le preguntaron por la dirección electrónica asociada con la compra de la colchicina, él reconoció que se parecía a algunas de sus cuentas, pero aseguró que aquella en particular no le pertenecía. Los especialistas en informática forense comenzaron entonces a reconstruir el origen de los correos y la tarjeta utilizada para adquirir el medicamento. Al mismo tiempo, los análisis realizados sobre el frasco encontrado debajo del asiento revelaron la presencia de ADN de Keiri. Con aquellas evidencias, los investigadores citaron a Keiri para una cuarta entrevista. La joven continuó señalando a Adam como responsable y sostuvo que él estaba detrás de la muerte de su madre. Pero los detectives concentraron sus preguntas en las cartas anónimas y terminaron planteándole directamente si había sido ella quien las había escrito. Finalmente, Keiri admitió ser la autora. La revelación cambió su posición dentro del caso. Ella conocía la existencia de la colchicina, había enviado las cartas que dirigieron a los investigadores hacia Adam y su ADN había sido encontrado en el frasco localizado dentro del automóvil del joven. Keiri, que hasta entonces había sido entrevistada como alguien cercana a la familia y posible fuente de información, pasó a convertirse en la principal sospechosa. Con 23 años, fue detenida y acusada por la muerte de Mary. Keiri mantuvo que era inocente y su defensa comenzó a dirigir las sospechas nuevamente hacia William. Argumentaban que el esposo de Mary tenía tanto los medios como un posible motivo y plantearon incluso que el veneno pudo haber sido colocado en el batido de proteínas que ella acostumbraba a beber por las mañanas. Esa teoría encontró cierto respaldo dentro de la propia familia de la víctima. Janine, una de las hermanas de Mary, también desconfiaba de su cuñado y destacó ante los detectives que era un hombre sumamente inteligente y meticuloso. La relación de William con Kathleen alimentaba aquellas sospechas, pero los investigadores ya habían examinado esa posibilidad y no encontraron pruebas que lo relacionaran con la colchicina. Al profundizar entonces en la vida de Keiri, descubrieron que su relación con Adam había sido complicada. Ambos rompían y se reconciliaban con frecuencia, dentro de una dinámica que quienes conocían a la pareja describieron como conflictiva. En esa revisión de la relación apareció un episodio ocurrido en abril de 2015, aproximadamente 3 meses antes de la muerte de Mary. Keiri había entregado a Adam unos suplementos nutricionales que, según le dijo, podían ayudarlo a concentrarse en sus estudios. Después de consumirlos, el joven comenzó a sufrir fuertes vómitos y diarrea. Adam dejó de tomarlos y terminó recuperándose. Los síntomas guardaban semejanza con los que Mary experimentaría meses después, pero existía una limitación fundamental. Aquellos suplementos nunca fueron analizados, porque cuando Adam enfermó, nadie tenía motivos para sospechar de un posible envenenamiento. Por tanto, nunca se determinó qué contenían ni puede afirmarse que tuvieran colchicina. Para la fiscalía, el elemento central estaba en la deteriorada relación de la pareja. Su teoría fue que Keiri había elegido a Mary para causar un daño devastador a Adam, atacando a una de las personas que él más quería. 2 de las propias hermanas de Mary, sin embargo, rechazaban rotundamente esa interpretación. El primer juicio contra Keiri comenzó en abril de 2017. La fiscalía presentó las piezas que había reunido durante la investigación. Ella había reconocido ser la autora de las cartas que acusaban a Adam. Su ADN había sido relacionado con el frasco de colchicina encontrado en el vehículo y existía evidencia digital vinculada con la adquisición del medicamento. A esto se sumaba la teoría de que la conflictiva relación con Adam había proporcionado el motivo para atacar a su madre. La defensa cuestionó esa reconstrucción y consiguió generar dudas entre los miembros del jurado. Después de 3 semanas escuchando testimonios, comenzaron las deliberaciones, que se prolongaron durante 5 días sin que pudieran alcanzar una decisión unánime. El jurado terminó irremediablemente dividido, y el juez declaró la nulidad del proceso. Los cargos contra Keiri se mantuvieron. 5 meses después, Keiri volvió a enfrentar un jurado, esta vez acompañada por un nuevo equipo de defensa que modificó de manera importante la estrategia utilizada anteriormente. En lugar de concentrar sus acusaciones sobre William, los abogados señalaron directamente a Adam y describieron la relación que había mantenido con Keiri como tóxica, codependiente y marcada por episodios de violencia. David King, sobrino de Mary y compañero de vivienda de Adam durante parte de aquella relación, declaró en el tribunal y respondió afirmativamente cuando le preguntaron si consideraba que Keiri había sufrido violencia doméstica por parte del joven.
La defensa también presentó mensajes enviados por Adam después de una ruptura. En ellos decía que extrañaba a Katie, que pensaba constantemente en ella y buscaba que regresaran. Para sus abogados, aquellos textos chocaban con la imagen de una mujer que había decidido vengarse porque su expareja simplemente la había rechazado. Durante las deliberaciones del segundo juicio, los miembros del jurado solicitaron volver a observar una parte específica del interrogatorio policial grabado en video. En aquella conversación, un investigador había preguntado a Katie por qué Adam conservaría el frasco de colchicina dentro de su propio automóvil si aquello podía relacionarlo directamente con el envenenamiento. Ella respondió que podría guardarlo si pretendía utilizarlo contra otra persona y agregó una frase particular: aunque los hombres no usan veneno, dicen que es un arma de mujer. El comentario quedó nuevamente bajo consideración de los jurados, junto con el resto de las evidencias presentadas durante semanas de testimonios. Esta vez lograron alcanzar una decisión. Caitlin Conley, entonces de 24 años, fue declarada culpable de homicidio en primer grado por la muerte de Mary Yoder. Su abogado solicitó que el veredicto fuera anulado, alegando que la fiscalía no había demostrado cuándo ni de qué manera concreta Katie administró la colchicina, pero el veredicto permaneció vigente. Antes de dictarse la sentencia, algunos de los familiares de Mary tuvieron la oportunidad de dirigirse al tribunal. Adam habló directamente sobre la mujer que había sido su pareja y lamentó haberla llevado hasta su familia, donde aseguró que fue recibida y tratada como si fuera parte de ella. Dijo que la odiaba profundamente por la muerte de su madre. William también recordó aquellos días y describió el impacto de haber visto a su esposa deteriorarse en el hospital, ser reanimada repetidamente y finalmente morir. Contó que después regresó a casa, se sentó a oscuras sobre la cama y permaneció llorando durante horas. Katie tomó después la palabra y volvió a sostener que era inocente, además de agradecer a familiares, amigos y otras personas que continuaban apoyándola. Entre quienes estaban de su lado se encontraba Janine, hermana de la propia Mary, quien pidió al juez clemencia al momento de imponer el castigo. Finalmente, el juez sentenció a Caitlin Conley a 23 años de prisión por homicidio en primer grado. El veredicto tampoco consiguió cerrar las profundas diferencias dentro de la familia Yoder. Mientras Adam y William consideraban responsable a Katie, algunas hermanas de Mary estaban convencidas de que la joven había sido condenada injustamente. Sus dudas llegaron al punto de respaldar públicamente una campaña que buscaba conseguir su liberación y cuestionaba la responsabilidad de William y Adam en la muerte. Aquellas afirmaciones nunca equivalieron a una conclusión judicial contra los dos hombres. Eran acusaciones sostenidas por parte de la familia, mientras la condena reconocida por los tribunales recaía sobre Katie. La división resultaba especialmente dolorosa porque todos habían perdido a la misma persona, pero ni siquiera dos juicios habían conseguido que quienes estuvieron más cerca de Mary compartieran una misma interpretación sobre lo ocurrido. Katie continuó proclamando su inocencia desde prisión y comenzó una larga batalla judicial contra la condena. Sus primeras apelaciones no tuvieron éxito. En marzo de 2021 se confirmó el fallo, y meses después, el Tribunal de Apelaciones del Estado rechazó otro intento de revisar el caso. En agosto de 2022, un nuevo equipo legal presentó otra moción, esta vez argumentando que Katie no había recibido una representación adecuada durante sus dos juicios. Entre los cuestionamientos estaba la manera en que se obtuvieron y examinaron dispositivos electrónicos, además de la ausencia de determinados testigos en el segundo proceso. La defensa mencionó a un toxicólogo que podía ampliar considerablemente el periodo durante el cual la colchicina pudo haber sido administrada y a una paciente que afirmó haber visto a Mary mostrando síntomas antes de la hora del almuerzo. Con esos argumentos, los abogados solicitaron que la condena fuera anulada. La batalla legal produjo un resultado decisivo el 31 de enero de 2025. La División de Apelaciones del Cuarto Departamento de Nueva York revisó el reclamo de Katie sobre la actuación de sus anteriores abogados y concluyó, por unanimidad, que había recibido una asistencia legal ineficaz. El punto determinante estuvo relacionado con su teléfono celular. La orden autorizaba a las autoridades a incautarlo y devolverlo al tribunal, pero el dispositivo fue enviado a especialistas que extrajeron información utilizada posteriormente contra ella. Sus abogados no habían impugnado adecuadamente ese procedimiento. La Corte consideró que aquella omisión había perjudicado suficientemente su derecho a un juicio justo. Por esa razón,
anuló la condena por homicidio en primer grado y desestimó ese cargo, aunque permitió que la Fiscalía pudiera presentar nuevamente una acusación apropiada ante otro gran jurado. La decisión no declaró inocente a Keiri ni determinó quién envenenó a Mari. Eliminó la condena que la mantenía encarcelada debido a las irregularidades jurídicas encontradas en el proceso. El 4 de febrero de 2025, Keiri quedó en libertad después de haber permanecido aproximadamente 7 años en prisión. En ese momento no existía una nueva acusación presentada contra ella, pero la Fiscalía intentó continuar el caso y volver ante un gran jurado. Allí surgió una nueva disputa. Parte de la evidencia del antiguo proceso había quedado sellada después de que la condena y la acusación fueran anuladas, y un tribunal impidió que la Fiscalía continuara presentando ese material sellado sin obtener previamente autorización para utilizarlo. La disputa judicial ha continuado hasta 2026. El 5 de junio, una corte de apelaciones rechazó un recurso utilizado por el fiscal para cuestionar una de las órdenes que limitaban el acceso a esos registros. Además, existen otras actuaciones relacionadas con una apelación de la Fiscalía que seguían tramitándose durante este año. Los registros oficiales muestran movimientos procesales incluso en junio de 2026. Así, más de una década después de la muerte de Mari Yoder, Caitlin Conley permanece en libertad y su antigua condena continúa anulada, mientras las autoridades siguen litigando sobre las posibilidades legales de continuar el caso. La muerte de Mari Yoder terminó destruyendo mucho más que una vida. Una familia que durante años había permanecido unida quedó dividida por sospechas que alcanzaron al esposo, al hijo y finalmente a una joven que había sido recibida como parte de ese mismo círculo familiar. Caitlin Conley pasó aproximadamente 7 años en prisión por el envenenamiento, pero la condena que parecía haber cerrado el caso terminó anulada por errores relacionados con su defensa y el manejo de evidencia utilizada en su contra. Eso tampoco resolvió la pregunta que ha perseguido a la familia durante más de una década. La anulación de una condena no demuestra inocencia, pero tampoco puede ignorarse cuando un tribunal determina que existieron fallas suficientemente graves para afectar las garantías de un acusado. Mari murió por una dosis letal de colchicina. Esa certeza científica permanece. Lo que continúa sometido a una compleja disputa judicial es la responsabilidad penal atribuida por aquella muerte. Quiero conocer tu opinión sobre un caso que, incluso después de 2 juicios, consiguió dividir hasta a la propia familia de la víctima. ¿Crees que las pruebas contra Keiri demostraban realmente que ella envenenó a Mari? ¿Qué interpretación le das a las cartas que intentaron colocar toda la evidencia sobre Adam? ¿La anulación de la condena cambia tu percepción sobre la culpabilidad de Keiri? Los voy a leer en los comentarios. Nos encontramos en el próximo caso. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.